Aquella noche, el eco de un aplauso se extendió por toda la sala, envolviendo el escenario en una atmósfera de admiración. Sobre las tablas, Elisa se inclinó con gracia, agradeciendo a su público, con una sonrisa que ocultaba su verdadera agitación interior. La música había dejado de sonar, pero el latido en su pecho seguía resonando como un tambor de guerra. Era su gran noche, el resultado de años de esfuerzo incansable, incontables horas de práctica y sacrificios personales. Había enfrentado días de dudas y noches de insomnio, todo con la esperanza de llegar a este momento, pero ahora que finalmente estaba aquí, la sensación no era la que había imaginado. Sin embargo, mientras los aplausos aumentaban, Elisa sintió una sensación extraña, como si algo faltara. Desde niña, Elisa había soñado con ser una gran pianista. Se había criado en una pequeña ciudad donde la música era un lujo que pocos se podían permitir, pero su pasión por el piano floreció, gracias a un viejo instrumento que su abuelo le había regalado. Cada nota que tocaba era una expresión de su alma, una manera de comunicarse con el mundo. Cuando cerraba los ojos y dejaba que sus dedos bailaran sobre las teclas, sentía que estaba creando algo puro, algo que venía de su esencia más profunda. Sin embargo, a medida que creció y comenzó a presentarse en escenarios más grandes, algo cambió de manera sutil pero profunda. La música, que antes había sido su refugio y su alegría, se convirtió poco a poco en una carga pesada y opresiva. La gente, incluidos críticos y profesores, empezó a decirle cómo debía tocar, qué piezas interpretar y qué estilo adoptar para agradar al público y así destacar en un mundo competitivo. Al principio, Elisa pensó que seguir esos consejos la convertiría en una mejor artista, que perfeccionaría su técnica y alcanzaría el éxito soñado. Pero pronto descubrió que, aunque sus habilidades mejoraban, algo más esencial se estaba perdiendo. Con cada sugerencia seguida, con cada pieza elegida para complacer al público, sentía que una parte de su esencia se desvanecía. Las notas que antes fluían libres y llenas de emoción ahora sonaban vacías, mecánicas. La chispa que había encendido su pasión por la música empezaba a apagarse, sofocada por la presión y las expectativas ajenas. Esa noche, tras el concierto, Elisa se encerró en su camerino. Se sentó frente al espejo y observó su propio reflejo. La mujer que la miraba desde el otro lado, tenía los ojos cansados y una expresión vacía. ¿Cuándo había dejado de disfrutar de la música? Se preguntó en silencio, mientras sus dedos, que aún temblaban por la adrenalina del concierto, acariciaban el borde del tocador. Recordó los días en que tocaba solo para ella, cuando el mundo exterior desaparecía y cada nota nacía de un rincón profundo de su ser. En esos momentos, no había críticas ni expectativas, solo la música pura que fluía libremente. Componía melodías que reflejaban sus emociones más sinceras, desde la alegría hasta la melancolía, y sentía una conexión íntima con su arte. Pero todo había cambiado cuando empezó a prestar atención a las voces externas, a las opiniones de críticos y expertos que le indicaban cómo debería sonar su música para ser aceptada. En su afán de complacer a los demás, sin darse cuenta, había apagado la chispa que la hacía única. Esa búsqueda constante de aprobación la había llevado a perder su propia voz. Los días siguientes, Elisa intentó retomar su rutina, pero cada vez que se sentaba frente al piano, sentía un nudo en el pecho que se hacía cada vez más insoportable. Era como si las teclas, que antes habían sido sus confidentes y aliadas, se hubieran transformado en una barrera inquebrantable. Las notas ya no fluían como antes, se quedaban atrapadas en su mente, envueltas en una tormenta de inseguridades y dudas. Cada intento de tocar terminaba con Elisa alejándose frustrada, sintiéndose más vacía que nunca. Empezó a evitar el instrumento por completo,
temiendo enfrentarse a ese silencio ensordecedor que ahora dominaba su interior. La inspiración, que antes llegaba como una ola imparable, ahora era un recuerdo lejano, perdido entre la presión y el temor al fracaso. Una tarde, mientras paseaba por el parque en busca de un poco de tranquilidad, se encontró con un anciano que tocaba el violín en una esquina. La música que emanaba de su instrumento era sencilla, pero llena de emoción. Elisa se detuvo a escucharlo, hipnotizada por la pureza de aquellas notas. Cuando el anciano terminó, ella se acercó y le dijo: «¡Qué hermosa música! Se nota que toca con el corazón». El anciano sonrió y le respondió: «La música es el lenguaje del alma. No importa cuán perfecta sea la técnica, si no viene del corazón, no tiene vida». Esas palabras resonaron en Elisa como un recuerdo lejano de algo que había olvidado. Pasó horas pensando en lo que el anciano había dicho, y esa noche, decidió hacer algo que no había hecho en mucho tiempo: tocar solo para ella. Se sentó frente al piano y cerró los ojos. La habitación estaba en completo silencio, solo interrumpido por el suave crujir de la madera bajo sus pies. No había partituras, ni reglas, ni críticas. Era un momento íntimo, un reencuentro con algo que había estado dormido en su interior. Dejó que sus dedos se deslizaran por las teclas suavemente, como si temiera romper la frágil calma que la rodeaba. Lentamente las notas comenzaban a surgir. Al principio fue difícil. Sentía el peso de todas las expectativas que había cargado durante tanto tiempo, una opresión constante que le recordaba sus fracasos y miedos. Pero poco a poco, esa carga se fue desvaneciendo, y la música comenzó a fluir de manera natural, transformándose en una melodía que no había planeado, pero que sentía profundamente suya. Aquella noche, Elisa volvió a encontrar su voz. Comprendió que había estado buscando la aprobación de los demás, olvidando que la verdadera belleza de la música residía en su autenticidad. Decidió que a partir de ese momento, tocaría solo lo que realmente la hiciera sentir viva. Al día siguiente, Elisa anunció que tomaría un descanso de los escenarios. La noticia sorprendió a todos, pero ella sabía que era lo correcto. Necesitaba reencontrarse consigo misma, redescubrir el placer de hacer música por el simple hecho de disfrutarla. Durante ese tiempo, Elisa viajó a lugares donde la música no era una competencia, sino una forma de conexión y un lenguaje universal que unía a las personas. Pasó por pequeños pueblos donde la gente se reunía en torno a fogatas para compartir canciones, y también visitó grandes ciudades donde músicos callejeros llenaban las plazas con sus melodías. Conoció a otros artistas que compartían su pasión por la expresión genuina, cada uno con una historia distinta pero un mismo amor por el arte. Estos encuentros le enseñaron que la música es más que un simple acto de interpretar notas, es transmitir emociones, conectar corazones y crear recuerdos. Poco a poco, fue recuperando su inspiración, no solo a través de las melodías, sino también a través de las historias y vivencias que compartía con las personas que conocía en el camino. Aprendió que la autenticidad no consiste en ser perfecto, sino en ser fiel a uno mismo. Un año después, Elisa regresó a los escenarios. Pero esta vez, algo en ella había cambiado. Ya no tocaba para agradar a los demás, sino para compartir una parte de su alma. Su música era diferente, más profunda y emotiva. El público al escucharla, lo notó, y los aplausos fueron más sinceros que nunca. La experiencia de Elisa dejó una huella imborrable en su vida. Entendió que la verdadera inspiración no se encuentra en el reconocimiento externo, sino en la conexión con uno mismo. Aprendió
que a veces es necesario perderse para volver a encontrarse y que el ser auténticos es la clave para una expresión artística y una personalidad genuina. La historia de Elisa es un recordatorio para todos nosotros. En un mundo donde constantemente se nos dice cómo debemos ser, es fácil perder nuestra propia voz. Pero, al igual que Elisa, todos tenemos la capacidad de reencontrarnos con nuestra esencia y expresar lo que realmente somos. Porque, al final, el ser auténticos es lo que nos hace únicos y especiales. Por aquí es donde termina esta bonita historia. Me alegra que la hayan escuchado hasta el final, espero que les haya gustado y si así fue, me regalen su me gusta más sincero, ya que ese pequeño gesto me motiva a mí a traerles más historias con enseñanzas y moralejas. Muchas gracias, hasta pronto, y buena vida.